¿Qué tal? Bienvenidos a una entrevista de actualidad más, en la que hoy ponemos sobre la mesa 365 días de gobierno socialista. Ha pasado ya un año en el que, tras la investidura del alcalde José María Román, han pasado muchas cosas y en los próximos minutos vamos a tratar de saber y conocer cómo ha transcurrido todo este tiempo y qué nos espera por delante. Es la primera vez que dos medios de comunicación privados, como es esta casa, 8 Chiclana, junto con el periódico de Chiclana, van a realizar conjuntamente esta entrevista al regidor de nuestra ciudad. Para ello nos acompaña nuestro compañero y director del periódico de Chiclana, Luis Rossi. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues es un auténtico placer el poder estar los dos juntos y sobre todo pues que nuestro invitado de hoy se pueda someter a nuestras preguntas, por supuesto. Bueno, antes de nada, evidentemente agradecerle que se haya sentado aquí delante de quien les habla, junto con nuestro compañero Luis Rossi, el alcalde de Chiclana, José María Román. Muy buenas y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de estar aquí sometido a una entrevista a vuestras preguntas, porque creo que lo más importante que hay es que los medios puedan preguntar lo que quieran y que el alcalde pueda tener la capacidad de responder a eso que vosotros preguntáis, que en definitiva es lo que hay en la calle con la gente. Dígame, alcalde, ¿un año de gobierno da como para hacer cosas o simplemente para ir trazando el borrador de lo que se pretende hacer en el resto de la legislatura? Un año de gobierno es muy poco tiempo, pero sí es verdad que se marcan líneas, ¿no? Se marcan líneas estratégicas, se marcan líneas también en cuanto a voluntades políticas o en cuanto a lo que es, por ejemplo, debate político, sí o no, debate político, transparencia, apertura del gobierno y del ayuntamiento a la ciudad con ese primer gesto que era quitar aquella herramienta que había allí de control, y esas son líneas que se marcan de inmediato. Y luego, por otra parte, un volcarse en el trabajo para marcar prioridades con el empleo, con la vivienda, con temas que están en la mente de la gente, ¿no? Yo creo que en ese sentido se marcan líneas, pero evidentemente para resultados pues hay que esperar un poquito más de tiempo, ¿no? Vamos a comenzar, Luis, por diferentes bloques. Me da la sensación de que una de las grandes preocupaciones, o la principal, es el empleo, ¿no? Efectivamente, creo que es la línea un poco maestra y de ahí se sustenta casi todo el resto de las materias, y es imprescindible preguntar por qué se ha hecho y sobre todo qué falta por hacer en materia de empleo en esta legislatura. Miren ustedes, durante los 4 años del gobierno del PP subió el paro en Chiclana a 1.800 personas, llegaron a una cifra de 15.000. En este primer año de gobierno nuestro, el paro ha descendido en casi 1.300 personas. Estos son datos objetivos, y estamos en una línea descendente. Creo que hemos podido poner en marcha iniciativas y políticas para dinamizar. Hay una cuestión muy importante, y es que los empresarios crean en el gobierno, y yo creo que esa sintonía se está produciendo. Creo que hay una sintonía importante entre los agentes económicos y el gobierno de la ciudad en cuanto a este gobierno está implicado, este gobierno está en movilización, y en ese sentido los datos en turismo, por no extenderme mucho, ¿verdad? Los datos en materia hotelera, en materia de gastronomía, de hostelería, en materia de comercio, están ahí con iniciativas en la entrada de Chiclana, en la Rana Verde, en los hoteles con una cualificación importante, en lo que en la hostelería se está viendo, y datos también en activación en el sector inmobiliario, en donde hay semana tras semana un número de licencias de obra sobre vivienda que antes no se producían, y creo que en definitiva un cierto repunte del sector inmobiliario que está ahí, que está siendo reconocido. Los datos del paro van descendiendo a la misma medida que la actividad económica va ascendiendo. Pero dígame, alcalde, ¿se puede apropiar este equipo de gobierno de esa bajada de más de 1.000 y pico parados? Lo digo porque normalmente cuando se producen esas cifras en positivo, todo el mundo se hace acreedor de esos datos, pero cuando suben es cuando se le echa la culpa al de enfrente. Estoy de acuerdo en ello. Yo he hablado de la sinergia y la confianza, y algo tan importante como es que el tejido económico crea en un gobierno. Y eso sí lo oigo, y eso no se oía, y eso es fundamental. Y a partir de ahí se ponen bases como para que los datos del paro te vayan acompañando.
Pero hay una cosa, nosotros hemos puesto más de 1 millón de euros para planes de empleo, para políticas de empleo, 200.000 al final de año y 800.000 y pico para este año 2016. Y antes no se pusieron. Luego eso también está ahí. ¿Por qué? Porque son pequeñas oportunidades que se van produciendo y eso es muy importante. De esas 12.700 personas, algo que le preocupa mucho a la ciudadanía es también el paro en el sector, bueno, por sexo, ¿no? En este caso, la mujer, ¿no? Son casi 7.000 mujeres las que están desempleadas. En ese sentido, ¿qué política se va a incentivar de aquí a lo que resta? Porque al sí, hay casi 2.000 personas más, mujeres más que hombres en el desempleo, y ese es un dato que está ahí, que es bastante crudo, igual que el del sin empleo anterior, que son datos preocupantes. Nosotros hemos de continuar en la línea en la que estamos en cuanto a activar la economía, y en ese sentido, pues evidentemente el sector servicios es muy importante, y los pasos que hemos dado, que hemos marcado en la industria, en donde en un año hemos marcado pasos de la industria, en el sector industrial, con el sector naval, por ejemplo, que nunca antes se había visto, son datos muy importantes. ¿Es posible actuar en género? Pues sí, lo estamos marcando un poco a través de la política de mujer y con talleres y casas de oficio que se han solicitado y con distintos cursos y programas específicos para mujer, pero realmente es un tema muy difícil de gestionar, eso también hay que reconocerlo. Estaba hablando antes de planes de empleo, sin embargo, el Partido Popular hace poco que hacía balance de gobierno decían que ¿dónde están esos planes de empleo? No dice la verdad el Partido Popular, se está equivocando, ¿cuál es la postura? El Partido Popular juega con eso. El Partido Popular sabe que el primero que lo está impidiendo es Rajoy. El gobierno de Rajoy ha impedido las políticas de empleo. Estamos haciendo esas políticas de empleo con otros nombres porque de lo contrario el gobierno de Rajoy impide que eso se pueda hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues destinando dinero a empresas municipales que al mismo tiempo pueden trabajar con sus contratas, poniendo en marcha planes, por ejemplo, de limpieza, de planes de mantenimiento frente a tiempos de abandono que permiten contratar a personas. ¿Es el ayuntamiento el que contrata directamente? No, ¿por qué? Porque desde ahora mismo lo está impidiendo Rajoy con esas políticas que pone en marcha el gobierno nacional. En este sentido, y siendo muy concreto, le ruego la máxima concreción, el que se está haciendo desde este ayuntamiento para luchar contra la precariedad laboral. La precariedad laboral es algo que viene marcada a través de la reforma laboral, ¿no? Es decir, es el gobierno de España el que permite esa precariedad laboral. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos que reformar ese marco laboral que hay en España, porque está machacando y provocando una enorme precariedad laboral. Dice, ¿qué posibilidades tiene el ayuntamiento? Hombre, la legislación la marca el Estado, ¿no? A partir de ahí tú puedes hacer algo que sí hemos hecho nosotros. Nosotros hemos cortado los contratos que tenía el gobierno del PP, tanto en el Hotel Fuentemar como a través de la empresa municipal Encisa, con las empresas de trabajo temporal. Y donde había 10 o 12 personas en el Fuentemar y varias también con Encisa, lo hemos pasado a contratos previa selección. Es decir, había una capacidad en el gobierno municipal de decir ETT sí, ETT no. Y hemos dicho, empresas de trabajo temporal, no. Hay un aspecto dentro del ámbito del empleo que es si Chiclana es lo suficientemente atractiva para las empresas para que lleguen. Bien es cierto que ha habido determinadas firmas que todos conocemos que han decidido implantarse en nuestra localidad, ligadas sobre todo al sector servicios. ¿No cabe en otros sectores que aquí en Chiclana verdaderamente encuentren atractivo estar, que los empresarios no se pierdan en un mar de burocracia lenta, desesperante en algunos casos, y que desde el ayuntamiento sí se les pueda facilitar? Vengo de una junta de gobierno local que acaba de dar una licencia para una actividad caprina en Chiclana y para una actividad de taller industrial en Pelagato, con motores y tal. Y creo que hemos puesto la pica en el sector industrial y estamos generando un mundo de actividad en torno
a la industria. Yo creo que eso era imprescindible. Y estamos también activando y moviendo para lo del sector primario y damos licencia también para invernaderos en Chiclana y estamos trabajando también para el sector primario en la pesca y en la acuicultura. Por tanto, no renunciamos a espacios de desarrollo que tenemos y eso sin, lógicamente, quitar ese gran motor que es el turismo, en donde somos interesantes, somos requeridos, pues cuando amplía un hotel, amplía otro, uno de 4 estrellas se convierte en 5 y nos preguntan, y he tenido una reunión hace unos días para otra más, para un nuevo hotel en Chiclana, eso no es asunto menor. Pero insisto en que además es importante reconocer los avances en comercio, aunque nos queda mucho recorrido por hacer, nos queda mucho. Pero en los otros sectores que estaban ahí orillados, ahí están apareciendo. Bueno, habla precisamente de la pesca, ¿no? Es uno de los sectores que la ciudadanía ve también con unos ojos importantes de cara al futuro, puesto que quizás ahora ya lleva un tiempo que Chiclana en este sentido pues está un poco más, ha ido a menos, ¿no? ¿Qué se podría hacer para fomentar este sector? Hace unos días, hace una semana, surgió que no había depuradoras de moluscos que se pusieran en marcha para los que se dedican a mariscar. Desde entonces está el delegado de Fomento trabajando para impulsar una depuradora de moluscos en Chiclana, pública, para toda la bahía, no para Chiclana, para toda la bahía. Estamos también trabajando para que en Santipetri definitivamente tengamos una lonja de pescado, una comercializadora de pescado, y podamos, por tanto, ofrecer nuestros productos tanto de la pesca como de nuestras salinas y esteros. Lo vamos a conseguir. Estamos trabajando y me entregan en los próximos días proyectos de rehabilitación de la casa del estero de Carbonero, y Carbonero lo vamos a partir en 4 trozos, está para gestión de gente que van a ganarse la vida con ellos. Son oportunidades que estaban ahí, pero no se estaban haciendo y nosotros lo vamos a hacer. Hay un aspecto que, además del que estamos hablando y iniciando otro de los bloques de preguntas que le queríamos hacer al alcalde relacionado con el ámbito de urbanismo. Yo sé que si les pregunto sobre el plan general nos vamos a extender demasiado, aparte que este va a ser el mes vital y crucial, luego si quieren nos lo aclara, pero casi tiene a la mitad de Chiclana pendiente de ese documento para saber si finalmente va a poder tener acceso a esos servicios. Quizá quien desde fuera nos mire se sorprenda de que la mitad de la población esté en una situación tan precaria en ese sentido. Esta vez, como diría aquel, sí que sí. Sí que sí, pero yo no soy de los que me dejo llevar por los titulares. No es la mitad de la población. Son 13.000 viviendas, y Chiclana tiene 85.000 habitantes. Digo por marcar un poco las cosas, y sabemos todos que muchas de esas viviendas son segundas residencias, ¿no? No obstante, ¿ha llegado la hora? Sí, ha llegado la hora porque desde nuestro compromiso dijimos que íbamos a meternos en el fango. Yo creo que al gobierno le toca gobernar, le toca tomar decisiones, le toca meterse en el fango. Y eso es lo que estamos haciendo. No somos amigos ni soy amigo de huir de las responsabilidades. Creo que el gobierno todo tiene que asumir responsabilidades. Y eso nos diferencia bastante. Por eso hablaba antes de cómo los agentes económicos nos perciben como alguien que está ahí implicado. Ha llegado la hora, las ordenanzas se aprobarán en 15 días, y una vez que aprobemos las ordenanzas se expondrán en información pública. Todos sabemos que estas ordenanzas vienen en suavidad, no vamos a decir el consenso, vienen suaves, y eso es muy importante, y tan es así que ahora serán las ordenanzas de todos, y yo me alegro, es bienvenido que todos, también la oposición vaya a decir que es un esfuerzo de los demás, etcétera, etcétera, sí, pero con nosotros. Y resulta que en 4 años antes no ha habido ninguna voluntad de sacar ese documento. No se quería hincarle el diente al asunto. Y nosotros hemos dicho, esto hay que cogerlo, y hay que tirar para adelante, y hay que implicarse, y hay que correr el riesgo. Y el riesgo ha sido
cero, y lo que hay es un fuerte avance y acuerdo para que haya servicios básicos y haya luz y haya agua y haya alcantarillado a todas esas viviendas. Se ha puesto sobre la mesa una cifra por fase, en fin, se ha puesto, era una media de 9.000 euros. Nos ha dado respeto teniendo en cuenta los precedentes que había de poner cifras sobre la mesa de otros gobiernos que sí la habían puesto. Otro gobierno no, nosotros mismos de nuevo, porque aquí los pasos los hemos dado nosotros, los demás se han dedicado a criticar, y a criticar desde la oposición, cuando han tenido el gobierno, y cuando han tenido el gobierno no ha hecho nada, porque dicen, algunos creen que en la política el que toma decisiones se equivoca, y como me dijeron a mí alguna vez, es que a lo mejor hacer muchas cosas es hasta equivocado, me dijo un político que no diré el nombre, pero se puede usted imaginar, es que eso de hacer tantas cosas es hasta equivocado. Miren ustedes, nosotros hemos tomado decisiones, hemos hablado hasta de cifras, y hemos dicho una cosa muy clara: se redactarán los proyectos, se ha roto el mapa en cuanto a pequeñas unidades que puedan ser unidades de gestión, y la gente lo ha ido entendiendo, porque también ha sido un proceso que no es de este año de gobierno, sino que también tiene que ver con el tiempo que hemos estado en la oposición, que también todo el mundo aprende, yo el primero, todos hemos ido aprendiendo. Pero dígame, no sé si, abundando en ese sentido, el partido vecinal, para ser muy concretos, puso sobre la mesa unas cifras en una campaña. ¿No suena esto un poco más a lo mismo? Es decir, a establecer una serie de cifras. Y le pregunto a renglón seguido, ¿no cree que eso es una forma de pillarse los dedos y que al final no se cumplan esas cifras, no sean reales? No, hombre, a ver, las cifras salen de unos números de un documento así de gordo, y salen del número total de millones de euros a dividir entre el número de viviendas. Entonces esos números, estas cifras, yo creo que es un tanto, no es correcta ni honesta la comparación que usted me hace, porque las cifras que pusieron el partido vecinal eran cifras de un panfleto electoral. Estas son cifras que surgen de un documento así de grueso, y no con un folio normal, sino con el doble folio, y que por tanto es un documento técnico. Son cifras sacadas de un documento técnico. De cualquier manera, no pretendía establecer comparaciones, sino simplemente de esa especie de guerra de cifras, por decirlo así, que la población puede percibir, ¿no? Y se lo pregunto esto porque, alcalde, usted cuando hace una reforma en su casa, le dan un presupuesto y al final varía. Aquí siempre estaríamos hablando de pequeñas variaciones. Normalmente el que hace una reforma en su casa dice que va a cambiar una cosa y después cambiar tres, que es lo que suele ocurrir. Suele pasar, Las pollas que le llamamos a eso, ¿no? Las pollas que está aquí. Bueno, ¿y qué margen hay de tiempo, qué expectativas se han puesto para saber cuándo los ciudadanos podrán contar con esos servicios básicos? Nosotros tendremos la aprobación inicial en muy pocos días, se publicará en el boletín, habrá la información pública correspondiente y tendrá después esa información pública volver a pleno. Por tanto, estará en vigor, entiendo que en agosto, septiembre, ¿no? A partir de ahí será de inmediato, nos pondremos a trabajar y será para el otoño cuando podamos estar hincándole el diente ya directamente a la conexión de los servicios, que estará ya fácil para la zona fundamentalmente de la Rana Verde y la zona de las Majadillas, toda la parte de atrás de mi antiguo instituto, del Instituto de Fernando Quiñones, toda la Carvario para adelante, Delicia para adelante, ¿no? Toda esa zona será la zona que primero se podrá trabajar. No obstante, tenemos también otros proyectos redactados de mi anterior etapa de gobierno, o sea, no de ahora, porque no se ha cometido ningún proyecto en ese sentido durante este tiempo anterior, y nos pondremos también a hablar para la concreción de estas primeras fases de conexiones de agua y de electrificación. Señor Román, usted lleva muchos años en política, ha estado en el ayuntamiento, sabe ya, digamos, anticiparse a lo que pueda ocurrir para ir preparando el terreno. Si ya los ecologistas dijeron que este plan general no era de su agrado, que iban a poner todos los impedimentos del mundo para que finalmente pudiera salir adelante, me imagino que ya usted tendrá, no sé si un as en la manga, un plan B, otra posibilidad para si esto ocurre. No va a ser un as en la manga porque lo voy a mostrar.
Los ecologistas dicen algo que dicen o decimos mucho: el plan no satisface mucho, porque es normal, es que el plan ¿de quién es? Del PSOE, del PP, del Partido Vecinal, de Izquierda Unida, del PSA, es que ahí hemos intervenido todos y al final hemos ido hacia adelante. Pero había que aprobarlo porque si no nos quedábamos en el vacío, no en el limbo, en el vacío, y eso era peor. Entonces nosotros el compromiso mío y de mi gobierno es que una vez que aprobemos el plan, nosotros nos pondremos a comunicar con todos, especialmente con los que llevan la actividad económica, de cara a hacer las modificaciones más convenientes. Entre otras cosas porque no nos podemos olvidar que hay recursos planteados de responsabilidades económicas de más de 100 millones de euros, y eso hay que gestionarlo. Por eso también era incuestionable que había que aprobar el plan, porque eso rebaja esa presión de las reclamaciones patrimoniales, y porque a partir de aprobado el plan también podremos ir con modificaciones que sean las precisas para ajustar y llegar a más acuerdos, porque no hemos tenido tiempo en este año de dialogar más de cara a quitar conflictos, pero evidentemente es una necesidad dialogar para evitar tensiones en el urbanismo, aunque hay que asumir que hoy hay mucha gente más interesada en ganar un pleito que en que tú le califiques el suelo de lo que él decía que lo quería, porque gana hoy más dinero en el pleito que en la calificación del suelo. Su actual socio de gobierno no votó a favor, en positivo hacia el PGU. ¿Cómo se le convence a Adrián Sánchez, ahora que está en el gobierno? Votó que sí a la aprobación del plan, sí, y él me explicó que, porque precisamente en la exposición del plan le dije, yo pensaba que tú ibas a votar que sí, y dice, sí, yo tenía esa intención, pero a mí decidimos y me tuve que someter a la decisión del no. ¿Eso qué significa? ¿Que ahora está en contra del resto del partido o de la asamblea? No, que significa que después a él le dijeron que podía votar, ¿no? Que sí. Por cierto, ya que luego se estaba haciendo referencia a ese pacto al que finalmente llegaron, hay una situación un tanto peculiar en el Salón de Plenos, en el que, bueno, ahora son socios de gobierno PSOE y Ganemos. El concejal no ha escrito, Stefan Schauer, dice el PP que están deseosos de saber exactamente si va a tener una ubicación, si se le va a agradecer ese movimiento que ha realizado. Esa es, no sé, la suspicacia que establece el Partido Popular. Stefan Schauer, usted dijo que no iba a tener sitio en este gobierno, pero sí caben otras siglas como para terminar de conformar un equipo de gobierno lo suficientemente sólido para afrontar lo que queda. A ver, yo no, si lo que quiere que diga es si le voy a ofrecer de nuevo Izquierda Unida que entre en el gobierno, ya se lo he ofrecido dos o tres veces, y Izquierda Unida lo ha rechazado, así que allá Izquierda Unida. En cuanto a Podemos, digamos que tengo una relación muy cordial con ellos, pero francamente en muchos momentos los discursos que practican los veo un tanto verdes y alejados del suelo. Entonces, miren ustedes, en la política local es un tema muy pragmático, y tú no puedes estar diciendo que hay que dar vivienda y hay que poner un salario social y ese tipo de cosas, y después cuando llega un compromiso de decir vamos a ingresar dinero para poder hacer políticas de vivienda, políticas sociales y planes de empleo, decir que no, porque entonces se te derrumba la casa, ¿no? Entonces Podemos está en general, no en Chilena, sino en muchos sitios, en un discurso muy populista, muy jugando con el cabreo de la gente, muy jugando lógicamente con algo que nos encienda a todos, que es la corrupción, y pescando en ese mar, pero todavía no le he oído cuestiones serias y sensatas en cuanto a implicarse en el día a día para que haya soluciones. En ese sentido también, el tema de
Un poco esa expectativa creada con el pacto que se rompió no hace mucho con Izquierda Unida, aunque era un acuerdo de investidura, pero después había una hoja de ruta que según Izquierda Unida no se ha seguido. El caso, por ejemplo, de la municipalización de algunos servicios que no se ha llevado a la práctica del todo. Estoy en absoluto en desacuerdo. Creo que no hay un ayuntamiento que esté más avanzado que nosotros que en municipalización. Incluso en Cádiz, en donde gobierna Izquierda Unida y en donde no se ha hecho nada y han anunciado esto y lo otro y no se ha hecho absolutamente nada. Y tengo una relación muy cordial con su alcalde, vaya por delante. Pero nosotros hemos avanzado lo que nadie. Y Izquierda Unida ha estado un poco jugando a tener la posición esa muy singular de decir lo que hay que hacer, pero no me implico. Y además, pues soy aquella persona que tengo que estar situada y que no se me diga nada. Hemos sido muy respetuosos con Izquierda Unida y he oído cosas muy desagradables de Izquierda Unida y me he callado. Pero me parece que Izquierda Unida tenía una oportunidad que ha perdido de implicarse en los temas y ha preferido, creo que no por decisión de su portavoz, sino por decisión de su asamblea, cosa que en los partidos que somos democráticos y que estamos sometidos a la asamblea, como también le pasa al PSOE, pero en este caso creo que no pudo hacer lo que quería y se tuvo que someter a decisiones de otros, pero me parece que Izquierda Unida no está fina cuando dice que nosotros nos hemos apartado de la hoja de ruta. Mira, nosotros estamos con políticas de vivienda y hemos conseguido un pequeño acuerdo en vivienda que no ha conseguido ningún ayuntamiento. Estamos en el proceso de municipalización para cerca de 200 trabajadores, que se dice pronto, y me dicen que municipalice la basura, por ejemplo. ¿Con qué dinero? Si se le debe a la empresa 13 millones de euros y las nóminas que hay que pagar mes a mes. ¿Quién me dice a mí, si yo no tengo dinero para pagar las nóminas a fin de mes, que me meta en un fregado del que después no voy a poder cumplir? Por favor, vamos a ser más serios. Por cierto, ya que está hablando de la economía, de la situación del ayuntamiento, se ha hablado mucho durante todo este año de gobierno. Ustedes han puesto sobre la mesa las cuentas. En más de una ocasión ha dicho que el ayuntamiento se encuentra en riesgo financiero porque a su vez desde los propios técnicos lo dicen, evidentemente. No todo el mundo cree que eso sea exactamente así. El Partido Popular dice que las cuentas están saneadas, que ellos las dejaron en una situación, digamos, óptima para empezar a hacer cosas. Se ha hablado incluso de la subida del IBI para intentar, estabilizar esa balanza entre los ingresos y los gastos que pueda tener este ayuntamiento. En el punto en el que nos encontramos, ¿qué paso queda dar ahora mismo políticamente desde este equipo de gobierno para que esa situación económica se revierta? Que verdaderamente no nos aboquemos a esa especie de abismo del que están hablando. Hombre, que el Partido Popular diga que el ayuntamiento está económicamente bien y que lo dejaron saneado, suena broma, por no utilizar otra expresión, Suena broma cuando estamos con 11 millones de remanente negativo de tesorería de déficit, cuando hay pendiente de pago 30 millones de euros, a pesar de 3 planes de saneamiento, cuando incumplimos el periodo medio de pago, cuando no cumplimos las reglas de gasto, cuando estamos con un 125% de endeudamiento y cuando además, según ley, estamos en situación de riesgo financiero. Y que, según ley, la ley aprobada por Rajoy, no de Zapatero ni de Felipe ni nada, la ley aprobada por Rajoy, nos tenemos que someter a un plan de saneamiento económico y financiero para equilibrar las cuentas, salvo que no hagamos nada y entonces nos apliquen directamente ese plan de saneamiento desde Madrid. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, prefiero gestionar y dimensionar lo que tengamos que hacer antes que me llegue Madrid y nos pegue el hachazo y nos ponga de rodillas. Esa es la situación del ayuntamiento. A partir de ahí lo que hay es que a vuelta de un mes se está redactando el documento,
aparecerá un documento de un plan de saneamiento económico y financiero que tendrá que nivelar, intentar nivelar en varios años ingresos y gastos, precisamente para que se garanticen los servicios públicos, porque lo que no puede ocurrir es que en la dinámica del Partido Popular no se puedan garantizar los servicios públicos a la ciudadanía, es decir, el mantenimiento, por ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿No gastar en la playa y desmontarla pronto y comenzar la temporada tarde para no gastar? ¿O comenzar pronto y terminar lo más tarde posible y darle servicio a los hoteles, que son los que crean empleo? Yo lo tengo claro. Yo soy partidario de los servicios públicos, soy partidario del mantenimiento de la ciudad, soy partidario del no abandono de los servicios públicos y soy partidario a partir de ahí de generar el mejor clima y la mejor imagen para que Chiclana sea atractiva, en vez de reducir al mínimo las actuaciones, poco menos que para que al final decir, no gasto nada. Bueno, hombre, lo del burro estaba acostumbrado y se murió de no comer. Yo creo que la gente lo que se está preguntando es si le va a subir, cuánto le va a subir y sobre todo si se puede compensar de alguna forma y ya también pregunto yo, ¿se va a hacer mayor recaudación? ¿Se va a buscar...? Si tiene que subir el IBI, va a subir el IBI menos de lo, si tiene que subir el IBI, va a subir el IBI menos de lo que se bajó. Pero hay que decir una cosa. Miren ustedes, cuando se baja el IBI, cuando a usted le baja 100 euros o a mí me baja 150 euros, un hotel de la playa le bajaron 90.000 euros. Cuando recaudamos más en quien más tiene y en quien más paga. ¿Me explico? El IBI es uno de los impuestos más solidarios que hay. Lo digo con absoluta claridad. ¿Por qué? Porque paga más quien más tiene. Quien tiene más bienes, paga más. Y quien tiene una casa, paga por esa casa. ¿Qué ocurre? Pues lo que ocurre es que cuando se baja el IBI, con aquella campaña hemos bajado el IBI antes de las elecciones, fíjense ustedes cómo es que bajando 6 meses antes de las elecciones el IBI, un 29%, y el Partido Popular pierde en Chiclana por 10 puntos de diferencia. ¿Sabrá la gente lo que es el populismo? ¿Y sabrá la gente lo que es una medida electoralista? Yo no tengo a la gente por tonta, nunca la he tenido. Creo que la gente comprende las cosas y evidentemente si tenemos que equilibrar las cuentas para dar servicios y para que Chiclana funcione y para que haya medidas de empleo y para que haya dignidad en muchos hogares, porque hay mucha gente que lo están pasando mal, que necesita empleo, que necesita la ayuda a los servicios sociales, pero sobre todo empleo. Y si eso supone que tenemos que equilibrar con mayores ingresos, pues miren ustedes, lo decimos y lo contamos, lo que no hacemos es lo que hizo el Partido Popular. El mismo año, el mismo momento que dijo bajo el IBI y digo voy a dejar de ingresar 6 millones de euros por el IBI, puso en marcha a través de la Diputación una tasa de basura que ingresaba a 3 millones. ¿Cuál era la bajada real? La mitad. ¿Lo contó? No. Lo sacamos nosotros a la luz, sí. Y pretendía engañar a la ciudadanía. Yo prefiero contar la verdad y prefiero decir que es muy importante que el ayuntamiento pueda hacer las políticas y el plan de saneamiento concretará las cosas. Nos pidieron la oposición que cobráramos las mesas y las sillas a los bares. Nos pidieron la oposición que cobráramos mesas y las sillas. Y cuando la íbamos a cobrar desde la propia oposición, incluido el por Chiclana si se puede, dijeron, hombre, den ustedes una moratoria, pero ustedes nos dijeron que cobráramos las mesas y las sillas. Ahora que nos van a pedir que pida una moratoria, ¿qué quiere estar aquí y allí? Hay una cuestión que siempre se dice. Preguntaba por si se va a aumentar la recaudación, el número de personas que paguen, ¿no? Claro, una de las cosas que hemos puesto en marcha, y ahí te agradezco la puntualización, es que hemos llevado 2 personas más al servicio de inspección de renta, hemos llevado una persona más, un técnico más al servicio de recaudación, estamos hablando con la Diputación seguramente para pasar la ejecutiva seguro y posiblemente también la voluntaria a la Diputación, porque los servicios de Diputación son muy potentes en cuanto a ejecutiva
y hay un pendiente de cobro importante para hacer, y eso seguramente será a primeros de año, con el año entero, ¿no? Y eso supondría un ingreso para equilibrar y para ayudar y para que el plan de saneamiento sea lo menos duro posible para la ciudadanía, y por tanto estamos poniendo en marcha, o vamos a poner en marcha, medidas para suavizar todo lo posible ese plan de saneamiento. Pero estamos contando lo que es, estamos contando los hechos, no puedo decir lo que no es. Eso le iba a comentar al alcalde, que yo, por ejemplo, cuando me encuentro con la gente de la calle, con mi vecino, y me dice, yo cuando empiezan a hablar de plan de saneamiento me entra un sudor frío por la espalda, porque sé que me van a cobrar más impuestos, que me los van a subir y tal. ¿Usted puede tranquilizar a la población o es que en este momento pintan bastos? No, yo he dicho claramente que tenemos que tener más ingresos y tenemos que también que equilibrar con gastos, ¿no? Lo que pasa es que mayores ingresos no tiene por qué ser necesariamente lo que se está diciendo, sino que estamos midiendo con otras medidas de ingresos como la que he mencionado ahora, y también hay unas medidas de ingresos previstas con los mayores ingresos fruto de la regularización del IBI, es decir, de gente que no pagan por cosas que tenían que pagar, y eso también está ahí, y también la propia actividad económica de las licencias de obra y del ICO como consecuencia de la actividad de la aprobación del plan general, y también de la propia actividad económica que está comenzando a generar con mayores ingresos por la vida en el municipio, ¿no? O sea que todo no es IBI, todo no es IBI. Pero el principal pero es verdad que hay una parte de ingresos, ¿no? Pero hay una parte del IBI, pero sobre todo en una parte del IBI piensa en que la subida menor a una persona que tiene un piso, tiene una vivienda, no es nada comparada con ese mismo porcentaje para alguien que tenga varias viviendas o que tenga grandes fincas, ¿no? Porque van a pagar muchísimo más. ¿Quién va a pagar más? Pues quien más tiene. Estamos ya prácticamente finalizando y, como siempre, son muchos los aspectos y temas que se nos pueden quedar por el camino. Porque hablamos muy pocas veces y ustedes tendrían que hacer más entrevistas para que estas cosas se pudieran contar más, pero los medios tenéis miedo a entrevistar a los políticos porque parece como que si se entrevista... yo creo que es un error. No creo. Hay que entrevistar más. La semana que viene nos vemos aquí y pues podemos hacer una segunda parte cuando quiera. Cuando quiera. Miedo en absoluto. Otra cosa que los espectadores estén interesados en la política, que ese es otro miedo que sí podemos tener desde los medios de comunicación. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de servicios, son las cosas que tiene la gente en su... No es un debate político, es un debate de la gente de a pie, o a quién no le preocupa el médico, a quién no le preocupa el colegio o el instituto de su hijo. O qué es... ¿A qué preocupa? ¿Me sube el IBI 50 euros o el contenedor de basura no lo recogen, no lo limpian y la calle está sucia? Hombre, esa es la política. Sobre todo, más que entiendo que le preocupan las dos cosas, pero necesitan saber cómo va el tema. Una preocupación que también tiene la gente, sobre todo en el centro de Chiclana, comerciantes, vecinos del centro, ¿qué actuaciones más de las que se ha ido haciendo, cosas puntuales, pero qué actuaciones hay previstas para pues dinamizar algo más y darle mayor vida al centro histórico de Chiclana? Parece ya que cae en el olvido lo que hicimos cuando decidimos hacer la política de los aparcamientos subterráneos. Parece que cae en el olvido, que ha permitido activar cuando hicimos el nuevo mercado de abasto y la Plaza de la Bodega o la Plaza Mayor y tal. Y se criticó de todo, yo oí de todo. Ahora estamos para sumar aquello que se hizo, porque en este periodo anterior del PP no se ha hecho nada. Estamos, además de las actividades de ocio complementarias que todo el mundo puede tener en mente, estamos cerrando el expediente de la Plaza Mayor para la Escuela de Idiomas aquí. Más de 1.200 alumnos en el centro del municipio. Eso es muy importante. Estamos cerrando otra operación de ampliación de un equipamiento, que no lo puedo decir todavía, perdón, en pleno centro de la ciudad, para ampliación de un nuevo equipamiento. También empleo y también actividad económica. Y estamos con otras conversaciones en cuanto a firmas para instalarse. Yo creo que lo dije muy claramente en reunión con los empresarios. Señores, díganme qué es lo que
planteáis y necesitáis. Nosotros estaremos para eso. Alcalde, tenemos que finalizar de aquí a un año, nos veremos antes evidentemente y tendremos otra entrevista antes, pero de aquí a un año, 365 días por delante, para usted, no sé, ¿qué es lo que le gustaría traer debajo del brazo para contarnos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hace un año estuvimos en una entrevista aquí en el museo y yo les dije que íbamos a hacer? ¿Cuál es para usted, digamos, esa medida, actuación o proyecto que debe ser ya algo tangible? La primera tiene que ser que estemos con los servicios conectando, abriendo un grifo con agua potable en la Rana Verde, por ejemplo. Eso lo quiero hacer. Quiero, lógicamente, también venir con los concesionarios de la Escuela de Idiomas y poder trasladar el acuerdo del edificio de Plaza Mayor, quiero decir. Y eso es algo que, en cuanto a obra, será complicado que esté en un año, porque estará en obra. Y lógicamente tendremos que ir, que no hemos hablado hoy, porque ya lo damos por arreglado, tendremos que ir al Centro de Salud de los Gallos. Al Centro de Salud de los Gallos, que fue el centro de la disputa, y para nosotros ha sido el centro para que se ponga en marcha. Por poner 3 ejemplos, y lógicamente la más importante, las cifras de parados vuelven a bajar, las cifras más importantes, el paro vuelve a bajar, la actividad económica en Chiclana vuelve a subir. El listón está alto, Luis. Sí, bueno, el único matiz que nosotros nos damos por arreglado, creo que nada hasta que no esté abierto, ¿no? Pero bueno, en el caso del Centro de Salud de los Gallos, pero es cierto que ya se han hecho alguna serie de iniciativas, ¿no? En ese sentido. Nada más, simplemente agradecer el tiempo y que no es miedo, es quizás, bueno, pues la dinámica de trabajo de ambas partes no nos ofrece tanto tiempo el prestar. Confianza que nos tenemos. Por supuesto. Recogemos el guante, alcalde, ¿eh? Eso sí. Y lo tendremos cercano. Luis, muchísimas gracias por estar este rato aquí con nosotros y tener la oportunidad de entrevistar al alcalde. Pues un auténtico placer y recuerden que el jueves lo pueden leer un buen resumen aquí en el periódico de Chiclana, por supuesto. Gracias. Y por cierto, una invitación simplemente, recuerden que este miércoles, a partir de las 10:30 de la noche, esta casa 8TV va a mostrarles el barómetro dedicado a Chiclana. Después de un año de gobierno, ¿qué opinión tienen los chiclaneros y chiclaneras respecto a la labor que se está haciendo? ¿Ha cambiado para mejor? ¿Está peor? ¿Cuáles son los servicios y los aspectos que cree que son manifiestamente mejorables o cuáles se ha notado un avance? Son varias las preguntas, las cuestiones que se hacen son, digamos, muy ciudadanas, muy de calle, muy a pie de lo que cada día podemos estar comentando la ciudadanía. Y recuerden, será, como decimos, este miércoles 10:30 en toda la red 8TV y por supuesto también aquí en esta casa 8 Chiclana, donde conoceremos y analizaremos todo lo que aporte ese barómetro. Nada más, gracias por la atención prestada y hasta luego.